Entonces, pues tengo unas hojas muy grandes. Nomás les tomo fotos así y se las mando o... Sí, generalmente les pido que los archivos sean en PDF. Ahí, bueno, necesitaría, pues posiblemente recomendarte, bueno, ver tu ejercicio, porque casi estoy seguro que, o bueno, te puedo recomendar modificar tu escala. Pero te digo, necesitaría ver ¿cómo se llama? Tu ejercicio para poderte decir eso. O te digo que lo dejes así, porque específicamente por eso nada más les cambié el ejercicio uno, porque es el que se disparaba horriblemente feo. O sea, yo ya lo tracé, ya lo resolví, nada más que sí, o sea, la verdad ahí por modificar la posición de un mecanismo se dispararon mucho las magnitudes y los vectores, obviamente. No quiero decir con esto que no tenga solución, sino simplemente que les va a costar mucho. Entonces no se trata de hacerlos sufrir ni padecer. Simplemente por eso quité y mejor les reemplacé el ejercicio. De hecho ya está en Classroom, ya corregido con ángulos y todo lo demás. Entonces te digo, ahí nada más si quieres, tómale fotos y me las mandas bueno, las pones en PDF y las compartes en Classroom. Uh-huh. No sé si tengan alguna otra duda, chicos, chicas. Yo, profe, tengo una duda. Por ejemplo, en uno de los ejercicios de la guía, usted nos da una velocidad que es la de entrada en un bloque que se desliza. ¿Ahí qué radio usamos para poder obtener el W? ¿De qué problema me hablas? Es el segundo, si no me equivoco, de la guía. Ok. El dato de aceleración y de velocidad te lo estoy dando en una corredera. Sí, perdón, una corredera. Ahí que tomaría como el radio. No estoy seguro. ¿Pero para qué quieres el radio? Perdón, profe, no lo entendí. ¿Para qué quieres el radio? Para sacar uno de los diagramas, para poder sacar una aceleración. El radio de el eslabón 2, que es donde está la entrada. Es una corredera, pero es que no entiendo para qué quieres el radio de una corredera. Ya entendí por qué. Perdón, profe. Ya. No pasa nada. Es que precisamente por eso después no les quería decir lo de la tangencial y la normal, porque sabía que se iban a confundir, chavos. Nada más por eso literal te regreso tu pregunta. No pasa nada, al contrario, o sea, para eso estoy. Nada más aguas, chavos, porque se están confundiendo. ¿Vale? Entonces ahí, acuérdense, correderas no las descompongan. Se mueven sobre la misma línea de acción de la guía. Si están inclinadas, inclinadas. Si están horizontales, horizontales. O si están verticales, verticales. No las descompongan. Se van a confundir. ¿Más dudas, chicos, chicas? Gracias, profe. Vale. Ok. Entonces, si no hay dudas, o bueno, ya no hay más dudas, voy a continuar con lo que nos corresponde ver el día de hoy, que es mecanismos o aceleraciones, mecanismos con deslizamiento relativo. ¿Por qué se tocan por separado o en qué difiere? Difiere en la ecuación, como ya lo habíamos venido trabajando, pero específicamente difiere en aceleraciones porque en los mecanismos con deslizamiento relativo se puede presentar un vector más. Ese vector más que les comento se le conoce como el vector de aceleración de Coriolis. Específicamente ese vector es un fenómeno que realmente, o en pocas palabras, es una ligera desviación. Este vector o ese fenómeno de aceleración de Coriolis nada más y exclusivamente aparece cuando las guías rotan y tienen radio diferente a constante. ¿A qué me refiero? En teoría, y estoy casi 100% seguro, que ustedes saben qué mecanismos tienen estas características o cumplen con estas características que les acabo de comentar.
No sé si me las puedan decir, chicos, chicas, qué tipos de mecanismos presentan el fenómeno de aceleración de Coriolis. ¿Podría ser la cruz de Malta? Ese es uno, perfecto, bien. ¿El yugo escocés? No. El yugo escocés, no. ¿Por qué razón? Porque la guía no rota. Cruz de Malta, mecanismo de colisa, leva con seguidor oscilatorio y corredera de Rhapsody. Son los más representativos o generalmente son los mecanismos en los cuales se presenta precisamente el fenómeno de aceleración de Coriolis. El mecanismo que están viendo en pantalla, que es el que voy a ver el día de hoy con ustedes, es la mentada corredera de Rhapsody, que ahí, si ustedes observan, la guía es el elemento número 2. Por esa razón, o por ende, ahí aparece lo que es el fenómeno aceleración de Coriolis que les acabo de comentar. ¿Por qué razón? Porque si analizan esa, ¿cómo se llama? Se me fue la onda. Esa guía, que es el elemento número 2, está rotando. ¿Por qué digo que rota? Porque tiene un punto pivote, que en ese caso es el punto O2. Por esa simple razón, ahí especifico que la guía está o desarrolla un movimiento de rotación. Aparte, ese radio que va de O2 al punto A, que es donde se deriva el movimiento, ese radio es distinto de constante. Ojo, todo el análisis o los análisis que estemos haciendo nuevamente son para el instante mostrado o para el instante que se nos solicita, ¿vale? Obviamente, los parámetros cinemáticos van a cambiar de acuerdo a la posición que tenga o adopte nuestro mecanismo, ¿vale? Aguas con esta parte porque es bien importante. Por eso generalmente yo les recomiendo, soy muy insistente, como me quieran llamar, que primero y antes de escupir ecuaciones y empezar a arrastrar su lápiz o hacer cálculos, ustedes entiendan o entendamos precisamente cómo se mueve o cuál es el comportamiento de los mecanismos, con la finalidad de tener una idea de cómo o qué elementos precisamente van a conformar a nuestras respectivas ecuaciones. Como les comentaba, siempre que tengan una rotación, ¿sale? Como es el caso de este elemento 2, pero además una traslación, ¿sale? Ahí se dice que aparece el efecto de Coriolis. ¿Va? No sé si queda claro, chavos, con eso. Sí, profe. Ok, entonces voy a comenzar aquí nuevamente trabajando con velocidades. Entonces comienzo y digo que la velocidad de A4, o en particular, chicos, aquí, bueno, perdón, nos dan la velocidad del punto C como dato de entrada que se mueve hacia la izquierda. Ojo, ese punto C pertenece a un elemento que está totalmente horizontal y específicamente ese elemento hace la función de una corredera, o sea, desarrolla movimiento de traslación. Por lo tanto, todos los puntos que estén o pertenezcan a ese elemento número 4 van a desarrollar movimiento de traslación, por ende llevan la misma velocidad y la misma aceleración. Por eso establezco esta relación o esta igualdad, que la velocidad de A4 es igual a la de C, a la magnitud, dirección y sentido que nos están dando como dato. El siguiente paso es plantear la ecuación sobre el elemento, sobre el punto, en este caso, que desarrolla movimiento plano general, que en este caso es el punto A o el elemento número 3, como lo quieran llamar. Aguas, yo puedo o trabajé con esta ecuación. Sin embargo, en velocidades también es válido que ustedes trabajen con esta otra. En velocidades no me afecta tanto. En aceleraciones sí, porque en aceleraciones sí es condición, sí es obligatorio fijar a la guía, que es en este caso es el elemento 2. Por lo tanto, como les comento, yo trabajé con esa ecuación
Entonces, el vector velocidad de A4 ya lo tenemos, que es dado. El vector velocidad de A2 lo estoy generando perpendicular al elemento 2. ¿Por qué perpendicular? Porque el movimiento del elemento 2 es un movimiento de rotación. Entonces, trazo un vector perpendicular al radio de O2 al punto A y O tangente a la trayectoria que describe, que respecto a un horizontal pasa a una dirección de 30 grados. Puede ir hacia arriba o puede ir hacia abajo. Siguiente vector, y aquí es donde les comento que se le siente como que el sabor o el sentido al comentario que yo les hacía. ¿Cómo se mueve este punto A? Suponiendo que el elemento 2 es fijo, pues el punto A o el elemento 4 nada más y exclusivamente puede deslizar hacia arriba o hacia abajo, con la inclinación que tiene en este caso la guía que estoy suponiendo como fija. Por eso indico aquí 60 grados. ¿Sale? ¿Dudas hasta ahí, chicos, chicas? No, profe. Ok. Ojo, alguien me decía, oye, ¿y si yo quiero trabajar con la ecuación que tengo acá arriba, con esta? Lo único que cambia es el vector. Y si se dan cuenta, de hecho aquí me sirve, es el mismo vector, nada más cambia el punto desde donde estamos percibiendo el movimiento, ¿vale? Entonces, les digo, generalmente yo soy más visual en el sentido de decir, bueno, ¿qué pasa si yo tengo a una guía como fija? El movimiento es más limitado, es un movimiento de traslación. Por eso a mí siempre me gusta fijar la guía. Entonces, siguiente paso es trazar precisamente la gráfica de esa ecuación. Comienzo trazando el vector velocidad de A4. En este caso está dibujado a 7 centímetros. Y estoy trabajando implícitamente con una escala de 1 a 10. Por ser un vector absoluto, sale del origen de velocidades a la izquierda. El siguiente vector absoluto es el vector velocidad de A2, que sale también del origen de velocidades, pero con una inclinación de 30 grados. Ojo, chavos, si todavía no imaginan o visualizan cómo va a cerrar el triángulo, tracen hacia arriba y hacia abajo. Vaya, 30 grados de la horizontal hacia abajo o 30 grados de la horizontal hacia arriba. Sobre esta línea de acción debe de aparecer mi vector velocidad de A2. La regla me establece que en la punta de mi resultante, que según mi ecuación es A4, va a la punta de mi último término. Coloqué mi transportador aquí en esta punta, mido los 60 grados que tiene la guía, en ese caso el elemento 2, y proyecto. ¿Hasta dónde? Hasta cortar este vector que me está definiendo precisamente el movimiento de mi elemento 2. De esta forma queda la gráfica de la ecuación que les acabo de comentar. A continuación, lo único que hice es medir precisamente cada uno de mis vectores, específicamente A2 y la velocidad relativa. El vector A2, en mi caso, me midió 6.1 centímetros, por la escala que es de 10, 61 centímetros sobre segundo. El vector relativo, 3.5 por la escala, 35 centímetros sobre segundo. Aquí, calculo la velocidad angular de 2 porque me la están pidiendo. Sin embargo, a pesar de que no me la hayan pedido o no la hayan solicitado, la voy a determinar. ¿Por qué razón? Porque la voy a utilizar para calcular un término de aceleración. Aquí es bien importante el sentido, chavos. Si tienen dudas de cómo obtener el sentido, es momento, porque esto o con este sentido dependo precisamente cómo voy a trazar mi vector de aceleraciones. Entonces, ahora, no sé si tengan alguna duda con esto, chicos, chicas. No, profe, creo que no. Ahora ¿Profe? voy a trazar aceleraciones. Dime. No, lo que con respecto a la aceleración, bueno, al sentido Dime. que nos había dicho de la velocidad angular, ¿De cuál velocidad? Ajá, dime. de la velocidad de la imagen anterior, Sí. eso se puede también determinar conforme nos da el triángulo. Ajá, sí. De hecho,
utilizo el vector velocidad de A2 para saber cómo se está moviendo precisamente el elemento 2, o gira, mejor dicho, en qué sentido. Vaya, específicamente el vector A2 lo paso o lo relaciono, déjame llamarlo así, con mis dibujos. Voy. Profe, o sea que si pusiéramos, bueno, si nos saliera al contraria, entonces nuestro vector estaría mal. Sí. Nos podríamos dar cuenta si está mal. Ajá, está. Este vector, cuando yo lo grafico, por eso les comento, y aguas porque ahí son dudas que me han estado llegando. Y no porque me moleste, no, pero son dudas que cuando los cuestiono, me dijo, es que tú me dijiste, no, ni más, yo no dije eso. Yo generalmente les digo, cuando no me imagino cómo se mueve el vector, lo trazo hacia abajo y hacia arriba. Esta es la referencia. Aguas. Cuando yo grafico mi ecuación y ya cumple que la punta de la resultante toca la punta del último término y todo lo demás, aquí quiero que observen, este vector sale hacia abajo. Aquí, el vector verdaderamente que se llama velocidad de A2 es este que está acá abajo. Por eso, generalmente, tacho el que ya no me sirve. ¿Esto qué implica? Que la velocidad angular se esté moviendo de esta forma. Acuérdense, la velocidad angular define hacia dónde sale la velocidad tangencial o viceversa. La velocidad tangencial define hacia dónde va la angular. Por eso, hasta que yo grafico, ya puedo especificar los sentidos. Antes, no. No sé si quedó claro esa parte, chicos, chicas. Sí, profe. Ok. Entonces, continuando, voy o estoy, mejor dicho, estaba yo ahorita apuntando lo que son las aceleraciones. Nuevamente, analizo por tipos de movimiento. En este caso, el movimiento que nos están dando el dato es sobre el elemento 4. Por eso establezco nuevamente que la aceleración de C es igual a la aceleración de A4 y esta a su vez es 0. ¿Por qué 0? Porque la velocidad de C, que es la misma que la de A4, es constante. La derivada de una constante es 0. ¿Vale? Por esa razón. Aquí volví a escribir mi ecuación sobre el punto donde se desarrolla el movimiento plano general. Ojo, nosotros habíamos visto esta ecuación hasta acá. ¿Por qué aparece este término aceleración de Coriolis? Porque el elemento 2, vean, este elemento 2, esta barra, o va a rotar y además el radio de aquí a acá es distinto a constante. Esa es una forma. O la otra que yo les comentaba a sus compañeros. Si nosotros nos paramos sobre un punto, en este caso 2, y vemos al punto A, que es donde se deriva el movimiento, y al ver este punto A o este punto intermedio, como ustedes le quieran llamar, me genera o nos genera una trayectoria circular o un arco, y además una línea colineal o traslación, aparece el término aceleración de Coriolis. No sé si queda clara esa parte, chavos. Sería como combinar un movimiento de traslación y rotación para... Así es, exactamente, así. ¿Sale? Por esa razón escribí de esta forma mi ecuación. La aceleración de A4 ya la tenemos, vale 0. El término aceleración de A2, chicos, pertenece a un elemento que está rotando, por lo tanto, descompongo en tangencial y descompongo en normal, donde el término tangencial va a quedar en función de alfa de 2 y del radio de O2 al punto A. No lo puedo calcular porque no conozco
alfa de 2 o mucho menos la tangencial. La aceleración de A2 normal la puedo calcular. La velocidad angular de 2 al cuadrado por el radio de 2 al punto A. La velocidad angular me dio 10.5 al cuadrado por 5.8. En este caso, la magnitud 10.5 al cuadrado por 5.8. Me da de 639.45, 639.5 centímetros sobre segundo cuadrado. Físicamente, lo que tengo que hacer es representar cada uno de los elementos. Vean. En este caso, colineal al eslabón, en este caso se llama aceleración de A2 normal, dirigida hacia el eje de rotación. A 90 grados de este vector normal viene su término o el término aceleración de A2 tangencial. La ventaja que tenemos es que sabemos que este eslabón tiene una inclinación o una dirección de 60 grados. Siguiente paso, término relativo. Ese término relativo, como les comentaba, es suponiendo al elemento 2 como fijo o a la guía fija, al elemento 2. ¿Cómo se mueve este punto A? Se va a deslizar, es el equivalente a una corredera. Por esa razón, lleva precisamente esta inclinación, que son 60 grados. ¿Vale? ¿Alguna duda, pregunta, chicos, chicas? No, profe, creo que hasta ¿No? más o menos bien. Perfecto. Entonces, ahora voy con el término, en teoría, nuevo para ustedes. Sí, lo puse velocidad, perdón, chavos. Aquí es el término aceleración, perdón, me equivoqué. Va el término aceleración de Coriolis. El término aceleración de Coriolis matemáticamente lo vamos a determinar como 2 veces la velocidad angular por la velocidad relativa o de deslizamiento. En este caso, la relativa es a 4 cuando 2 es fija. ¿Qué velocidad angular voy a ocupar? De la guía, que en este caso es 2. 2 por 10.5 por 35. 2 por 10.5 por 35. Nos da una magnitud de 735 centímetros sobre segundo cuadrado. Aquí es importante, aguas, que tomen en consideración cómo voy a trazar ese vector. Si recuerdan, el vector relativo de velocidad iba hacia arriba. Vean, acá está. ¿Con qué inclinación iba? ¿Se acuerdan? 60 grados. 60 grados. Entonces, aquí pinto 60 grados. ¿Se acuerdan de en qué sentido giraba la velocidad angular de 2? Gira en sentido horario. Entonces, aquí, si se dan cuenta, estoy representando los vectores o las velocidades estas que forman parte para calcular la aceleración de Coriolis. Tengo la angular y tengo la relativa. Ahí está. El hecho de tener un producto cruz, chicos, chicas, que implica que los vectores que obtengamos sean perpendiculares. Entonces, aguas, abusados. Voy a generar un vector perpendicular a este vector de velocidad relativo, pero ¿en qué sentido? En el sentido que gira la velocidad angular de 2. Este es el vector aceleración de Coriolis, que va a 90 grados del vector velocidad relativo. Vaya,
Aquí, si yo trazo una horizontal, aquí debe de haber 30 grados, ¿cierto? ¿Alguna duda, pregunta hasta ahí, chicos, chicas? Profe, Vale. ¿podría volver a repetir eso, por favor, del sentido? El vector aceleración de Coriolis es un vector perpendicular al vector velocidad relativa, pero girado o en el sentido de la velocidad angular de la guía. Vaya, no sé si estés de acuerdo conmigo, hijo, o chicos, chicas, que en este caso el vector aceleración, el vector, velocidad de A2, velocidad de 2, perdón, gira en sentido horario. Ya lo hemos comentado. Entonces, vean, si yo les digo, trazo un vector perpendicular, sale. Ustedes ya saben que perpendicular es un 90 grados a partir de esto. Oiga, profe, pero ¿hacia dónde va la punta? Si yo te digo que la punta debe de ir en el sentido de la velocidad angular de 2, la punta por eso va hacia arriba. Ve, tengo el vector relativo, ahí está. Voy a girar a 90 grados, pero ¿estás de acuerdo conmigo que 90 grados puede ser hacia acá abajo o en su defecto, perdón, ahí está mi vector relativo, puede ser hacia abajo o puede ser hacia arriba, ¿cierto? ¿Cuál de los dos vectores es el bueno o cuál es el válido? Si yo lo trazo hacia acá abajo, estoy cometiendo un error. ¿Por qué razón? Porque estaría yo diciendo que el angular gira o está girando en sentido antihorario, ¿cierto? Sin embargo, por eso les comento, a partir de este vector relativo, 90 grados, hacia donde gira la velocidad angular de 2 o de la guía, por eso lo giré hacia acá, porque gira en sentido horario. ¿Sí estamos? Por eso este vector aceleración de Coriolis sale hacia arriba y hacia la derecha. No sé si queda claro, chicos, chicas. Sí, profe, gracias. Entonces, aquí lo único que hice es acomodar mi ecuación. Ya conocemos la resultante, vale 0. El término aceleración de A2 tiene normales y tangenciales. Ojo, conozco a mi resultante, vale 0. Por esa razón mando un término conocido al final. ¿Qué término conocido tengo? El vector aceleración de Coriolis. Por lo tanto, de esta forma que estoy encerrando ahora, es como voy a graficar. Por las magnitudes que acabo de encontrar, es necesario ocupar una escala de aceleraciones. Esa escala de aceleraciones yo ya la trabajé y me conviene o me convino utilizar una de 1,80. ¿Eso implica qué cosa? Que el vector aceleración de A2 normal, que tiene una magnitud de 639.5 centímetros sobre segundo cuadrado, me va a medir 8 centímetros. El vector aceleración de Coriolis, que tiene una magnitud de 235 centímetros sobre segundo cuadrado, me va a medir 9.2 centímetros. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer a continuación? Voy a graficar mi ecuación. Déjenme cambiar de hojas. No sé si tengan alguna duda hasta ahí, chicos, chicas. Váyanmelo haciendo en lo que trazo mi horizontal de referencia nada más. Profe, Vale. yo tengo una duda con respecto, ¿desde qué punto se visualiza la aceleración de Coriolis? ¿Cómo? ¿De qué punto? No entiendo. Ajá, como desde qué punto de referencia del dibujo se está No. tomando. No. No tiene. No. En el dibujo no tiene nada que ver. Eso depende, Coriolis depende directamente del vector relativo de velocidad.
Mira, aquí me va a servir esto así. Si se alcanza a ver. Sí. Este vector relativo, por la ecuación que yo ocupé, hijo, que es fijando la guía, aquí sí, y no sé si por ahí vaya tu duda. Sí, Siempre en aceleraciones, fijen a la guía. Si ustedes no fijan a la guía, se van a confundir y van a decir, si yo no fijo en la guía, entonces no hay aceleración de Coriolis. No, siempre va a haber aceleración de Coriolis cuando la guía rote y el radio sea distinto de constante. Esa es condición. Si ustedes omiten poner este término, su gráfica estaría mal. ¿Sale? Entonces, parto de la perdón, perdón, espérame, déjame que me regrese la idea en la cabeza. Ya. Dependo directamente de la dirección que tiene este vector relativo. ¿A qué me refiero con dirección? Pasa a 60 grados, ¿vale? Que son los mismos que tengo aquí. A partir de este vector relativo, hijo, a 90 grados, girada, vea, ese es mi dedo, ese es mi vector relativo, esta es la punta. Mi vector relativo lo voy a girar 90 grados, pero ¿por qué hacia acá? Porque es el sentido que tiene la angular de la guía. Por eso, si recuerdas, cuando empecé a trazarles esto, tracé primero el vector rojo y después indiqué el sentido de la guía. Y a continuación dibujé a 90 grados hacia arriba. A partir de este vector, girado 90 grados a favor de la guía. No sé si quedó un poquito más claro. sí, profe, es que lo que pasa es como veía que tiene los 90 grados y Ajá, y en el triángulo también hay un vector que está a 90 grados. exacto. Sí. Entonces pareciera que chocan ahí los vectores, entonces, o sea, Pero no, es que lo que pasa es que yo no voy a, no puedo combinar, déjame llamarla así, vectores de velocidad con vectores de aceleración. Ojo, el vector aceleración de Coriolis depende directamente del vector relativo de velocidad. Por eso lo trazo. O sea, tú te refieres a esto. Y sí, en efecto, de aquí a aquí hay 90 grados. Au. Y es más, 30 grados aquí. Son estos 30 grados acá. Pero este vector se llama velocidad de A. Este vector se llama aceleración de Coriolis. ¿Y ya viste las puntas de las flechas? A ver si se alcanza a ver ahí. ¿Ya viste? Esta va hacia abajo y esta va hacia arriba. Esta es velocidad de A2. Este es el vector aceleración de Coriolis. ¿Sale? Aguas. No. Aquí nada más utilizo el relativo y eso para poder trazar este vector. Nada más. ¿Sí, más o menos? ¿Seguro? sí, profe, es que pensé que era como una desaceleración en No. Ojo, hasta que yo realice esta gráfica que voy a hacer ahorita precisamente, ya puedo decir si se desacelera o no. Antes no puedo decir eso. ¿Sale? Dame un segundo, ahorita te voy a decir por qué. Entonces, voy a comenzar, en teoría, o debo de comenzar trazando a mi resultante. Nuestra resultante ya está trazada. ¿Sí saben cuál es? La de C, ¿no? No. ¿Dónde está nuestra resultante ahí, chavos? En el origen, vale 0. Entonces, a partir de ese origen, o bueno, segundo paso, es trazar mi otra relativa. ¿Quién es? La normal de A2. Que va a pasar, o pasa, mejor dicho, a 60 grados. Este vector que voy a trazar por la escala que yo ocupé debe de medir 8 centímetros. Denme un segundo.
Entonces, este vector nuevamente, como les comento, como es un vector absoluto, debe de salir del origen. Ahí está. Este vector se llama aceleración de A2 normal y que pasa a 60 grados. Siguiente punto. Voy a trazar o representar, déjenme mover un poco esto, mi vector o nuestro vector tangencial que conocemos, que hay 90 grados entre normales y tangenciales. Como no sé teóricamente, bueno, no sé realmente cómo va a moverse ese vector, nada más voy a trazar su línea de acción. Ahí está. Sobre esta línea de acción que acabo de trazar va a aparecer el vector aceleración A2 tangencial. ¿Sale? Ahora, prácticamente, chicos, ya grafiqué estos tres vectores. Este, que está en el origen, tengo el normal y tengo el tangencial. Aquí tengo que aplicar y decir, en la punta de la resultante que está en el origen, va la punta del vector aceleración de Coriolis. Vean, voy a colocar mi transportador, ¿vale? Ahí estamos. Y voy a medir ¿cuánto? 30 grados. 30 grados de esta forma, ahí está. Y este vector debe de medirme, o me va a medir, mejor dicho, 9.2. Denme un segundo. La regla, punta con punta, es bien importante esto, ¿eh? ¿Hacia dónde iba la punta del vector? ¿Se acuerdan? Va hacia arriba. Este vector se llama aceleración de Coriolis, que pasa a 30 grados. Perpendicular al vector de aceleración de Coriolis, ¿quién viene? El vector relativo. Este vector relativo, ¿sale? 90 grados, ahí está. Y proyecto. ¿Hasta dónde? Hasta cortar al tangencial. Entonces, ahí está. Este vector se llama aceleración de A4 cuando 2 es fijo. Y ahora sí, puedo decir que el vector aceleración de A2 tangencial va hacia abajo y hacia la izquierda. Este vector. Este vector se llama aceleración de A2 tangencial a 90 grados. De esta forma queda precisamente